mi nombre es Juan Manuel, para los que no me conocen, y para los que no conocen el canal, nosotros lo que hacemos es hablar de las características más que nada mecánicas de las motos, de por qué tienen X torque, X potencia, al régimen que lo consiguen, y qué es lo que vamos a sentir cuando utilicemos esa moto. Y también te explicamos por qué a veces hay motores que tienen alta cilindrada, mucho torque, muy poca potencia o viceversa. Y para poder entenderlo, generalmente lo que hacemos es ponernos en perspectiva comparándolo con otro motor de la misma cilindrada pero con diferentes características. Entonces te explicamos, bueno, esto se debe a los cilindros. Bueno, la cantidad de cilindros hace que pase esto con el motor, que logre esto en la ficha técnica y que la sensación sea esta cuando nosotros la manejemos. Pasa lo mismo con la cantidad de válvulas, pasa lo mismo con la distribución variable, pasa lo mismo con la relación de compresión, pasa lo mismo con la relación de diámetro por carrera, etc. Entonces nosotros lo que hacemos es hacer comparaciones y explicarte dónde está la diferencia y qué es lo que pasa cuando existe esa diferencia. En este caso en particular vamos a hablar de los motores que utiliza KTM en sus motos Duke, que también lo utilizan las RC, pero son muy adecuados para las motos Duke. ¿Y por qué? Porque es lo que le da esas características tan particulares y tan divertidas a ese tipo de moto, que más allá que la ciclística lo permite, pues son motos cortas, son motos que tienen un ángulo de inclinación de la horquilla delantera muy acotado, son motos muy livianas. Entonces nos permite con mucha facilidad lograr que la moto se levante para colgarla, que la moto se levante la rueda trasera para también poder controlarlo y hacerlo fácil gracias a su corta distancia, a su poco peso y a su inclinación básicamente de la horquilla delantera. Pero por otro lado nos permite hacer un derrapado muy controlado. Y eso es, más allá que esté asociado también a su ciclística, es fundamental para lograr eso, tener un motor adecuado para eso. Y eso es lo que te vamos a explicar. Tiene dos grandes puntos fundamentales por lo que se logra las características que tienen tan divertidas estas motos, que son cilindros de alta cilindrada. ¿Por qué? Porque hasta el 690 es un solo cilindro y del 790 en adelante tenemos dos cilindros, pero no tenemos ni 3 ni 4. ¿Y qué logramos? Que sean cilindros de alta cilindrada, y ahora te vamos a explicar qué logramos con cilindros de alta cilindrada. Y por el otro lado tenemos una relación de compresión muy alta. Así que vamos a explicarte la parte de los cilindros, que es lo más entretenido, que tiene los puntos más interesantes, y después la cilindrada, por qué nos da más torque, más potencia y más revoluciones, qué es lo que le da esas características a KTM. El gran secreto de KTM es hacer motores con una relación de compresión muy alta. Y ahora te vamos a explicar por qué ese gran secreto y qué es lo que logra KTM con eso. Y también cuáles son sus desventajas, ¿no? Bueno, cilindros grandes. ¿Qué pasa? Si nosotros tenemos un cilindro de 375 centímetros cúbicos, como es la 390, de un solo cilindro, tenemos un cilindro que tiene una capacidad de 375 centímetros cúbicos, todo en el mismo cilindro. ¿Y qué pasa? La rueda cuando gira, no gira por un continuo torque como si fuese un moto eléctrico. Gira gracias a los impulsos que le da el pistón cuando baja y se genera la explosión. En un motor monocilíndrico, cada impulso, si toda la cilindrada está en un solo cilindro, cada impulso va a ser mucho más grande que si fuese de dos cilindros. Porque si fuese de dos cilindros, en vez de tener un solo impulso grande por cada ciclo, va a tener dos, primero uno, después el otro, pero va a ser de mucho menos fuerza, de mucho menos torque. Ahora, ¿qué pasa? Cuando nosotros lo medimos en el banco, vamos a decir, y vamos a ir a la ficha técnica, vamos a decir monocilíndrico y bicilíndrico tiene un poquito menos de torque, pero tampoco es que tiene la mitad de torque. Pero ¿qué pasa? En el manejo se siente muy diferente el monocilíndrico o el bicilíndrico. ¿Y por qué? Pues nosotros en el banco lo que hace es promediar los picos de torque y de esa manera nos dice el torque que tiene el motor. Pero ¿qué pasa? En el bicilíndrico tenemos dos golpes de 5 kilos que dan la rueda, primero uno, después el otro. Y en el monocilíndrico, en la misma cilindrada, tenemos uno de 10 kilos. Por ejemplo, ¿no? Para hacerlo figurativo y para que se entienda. ¿Qué pasa? Si nosotros le damos un golpe de 10 kilos
a la rueda que traccione con 10 kilos de fuerza, va a tener mucha más energía para hacer que la moto se levante. Que si tiene 2 golpecitos de 5, le va a costar mucho más levantar a la moto. Por eso los motores monocilíndricos tienen la virtud de cuando uno acelera, la rueda se quiere levantar. Y con los bicilíndricos, tricilíndricos, tetracilíndricos, no pasa eso. Hablando de la misma cilindrada, ¿no? ¿Por qué? Gracias a eso. Si nosotros vamos a lo que dice la ficha técnica, se promedia 5 kilos más 5 kilos dividido 2 son 5. Nos da 5 kilos. Ahora, en el monocilíndrico tenemos 10 kilos más 0 kilos, porque en el motor monocilíndrico es una explosión cada 2 vueltas, en el bicilíndrico es una por vuelta. Entonces, para hacerlo simple, sería 10 más 0 dividido 2 es 5, nos da el mismo torque. En la ficha técnica dice que tiene el mismo torque. Y sí, en el banco nos da el mismo torque, pero lo entrega de manera diferente. Cuando nos va a dar la explosión en el monocilíndrico, la rueda se va a querer levantar porque tiene el doble de torque esa explosión que en el bicilíndrico de la misma cilindrada, lógicamente. Entonces esa es una de las características que hace que sea tan fácil de levantar la rueda en los motores monocilíndricos. Obviamente potentes como pasa por ejemplo con el 390, con el 690. El 690 uno acelera y la rueda inmediatamente se levanta. El 390 se levanta con facilidad, pero obviamente como es un motor más chico, le cuesta más, hay que ayudarlo un poco. Imagínense que si fuese el 390, 375 bicilíndrico, le costaría muchísimo levantar la rueda. Y es por esto. La otra gran ventaja que tiene y por lo que hace que esta moto pueda tener un derrape muy controlado, uno acelera y quiere derrapar, sobre todo si va en una calle de ripio, si es en asfalto hay que tener mucho más control, hay que ser un piloto más experimentado, pero no, en calle de ripio va a acelerar y va a decir, cheto, qué fácil que mantener sin que pierda el control totalmente y la rueda se nos vaya y terminemos en el piso. Con no mucha experiencia en una Duke lo vamos a poder hacer. Y no solo ciclística, sino que es motor. ¿Y por qué? Porque usa motor monocilíndrico. Y esto, ¿qué pasa? El motor monocilíndrico da un impulso, un tiempo donde se mantiene la rueda girando por inercia, otro impulso, pero en cada uno de los ciclos le da un buen espacio donde la rueda no está traccionando. Y eso funciona como el ABS, y lo vamos a explicar por si hay alguno que no lo sepa, porque no tienen por qué saberlo. Uno cuando frena, clava el freno en el ABS, detecta la computadora que la rueda se clavó y que el vehículo sigue avanzando, entonces lo que hace es suelta, clava, suelta, clava, suelta, clava. En cada momento que suelta la rueda, permite que si nosotros giramos o si vamos derecho, no pierda la trayectoria o haga la trayectoria que nosotros le estamos indicando que haga con el manubrio. Por eso es tan fundamental tener ABS y salva vidas, porque uno puede esquivar un auto frenando y no pegársela directo contra el auto, o también nos permite que si uno se asusta y clava el freno, no se nos vaya la moto al piso y junto con ella nosotros. ¿Qué pasa? Con esto pasa lo mismo y funciona distinto que el control de tracción, porque no es lo mismo. El control de tracción, ¿qué pasa? El control de tracción lo que hace, igual que el anti-wheelie, se fija la rueda de adelante, como no tracciona, que la rueda de atrás no vaya más rápido que la de adelante. Si la rueda de atrás quiere ir más rápido que la de adelante, detecta o que se está levantando la moto o que está patinando. Entonces no le permite, no funciona lo mismo que un control de tracción que el ABS. Pero en el caso del monocilíndrico, como empuja, suelta, y hay grandes espacios entre cada empujoncito, permite que uno cuando acelera, obviamente si uno acelera extremadamente ya no va a haber manera de controlarlo, pero uno acelera que la moto patine, pero que se pueda controlar, que haya un derrape controlado y fácil. Si uno usa la Duke y va y lo prueba, va a decir, o soy muy experimentado, o tengo mucha facilidad, o bueno, hay que tener cierta facilidad, pero sin ser muy experimentado en una Duke se puede hacer, y el que la tenga y lo haya hecho se va a dar cuenta que se puede. Y no se puede hacer con todas las motos. Si uno va con un 4 cilindros y quiere hacer eso, no se puede, uno va a acelerar, los golpecitos son tan rápidos y hace falta acelerar tanto para que pueda empujar, porque son tan chiquititos los golpes, que la rueda automáticamente se va a ir y vamos a terminar en el piso. Así que bueno,
es fundamental que sea monocilíndrico y de alta cilindrada, pero con motores de pistones grandes. Ya el 790, el 1290, como tiene dos cilindros, pero son tan grandes, pasa lo mismo. Obviamente es más difícil de controlar porque son motos más pesadas y a la vez tiene 2 cilindros, nos va a dar 2 explosiones. Pero como digo yo, la máxima virtud está en el punto medio y el 390 y el 690 están en el punto medio, son las que tienen las mejores virtudes. Un 1290 ya es una exageración y ya hay muchas virtudes que se pierden por exagerar en potencia. Obviamente en potencia va a ser increíble, pero ya va a perder la mística del Duke, que se encuentra en su mejor equilibrio en la 390 y en la 690. Bien, ahora vamos a explicar el gran secreto de KTM. Si uno va a la ficha técnica, se va a encontrar que todas las Duke rondan, que todos los motores de KTM rondan la compresión de 13 a 1. Y esto le da más torque, más potencia y más revoluciones. Es por eso que nosotros comparamos, por ejemplo, con Bayak, que utiliza básicamente los motores de Duke y tiene menos potencia. ¿Y por qué? Si uno va a la relación de compresión, va a encontrar que tiene menos compresión, entonces ahí se entiende que tiene menos potencia y es a causa de eso. Pero ¿qué pasa? Bayak fabrica las motos y la usa por un mercado para utilizarla en India, para utilizarlo en países donde no tienen combustibles de buen octanaje. Y si quieren utilizar los modelos de KTM, les va a empezar a pasar que si no tiene combustible de buen octanaje, que va a pistonear y el motor va a reventar. No por nada revientan los motores de KTM, pero no es porque sean malos, no, los motores son buenísimos. Y si uno le hace el servicio y utiliza el aceite que tiene que utilizar y el combustible que tiene que utilizar, son prácticamente irrompibles los motores. El problema es que estos motores llegan a países donde tienen combustible de poco octanaje y le echan combustible de poco octanaje. Los motores revientan entre comillas, ¿no? ¿Por qué? Porque cuando tiene poco octanaje y tiene mucha compresión el motor, comprime y hace una autodetonación. Entonces es una detonación previa que no tiene que hacer antes de hacer la explosión cuando se le indica la liberación de la chispa. Entonces una preexplosión primero y después eso genera que aumente muchísimo la temperatura y muchos por ahí que hacen si no saben qué, piensa que es válvula y está pistoneando, y si pistonea hay que parar, sobre todo en estas motos que tienen alta compresión. Se dispara la temperatura, terminamos rompiendo los aros, hay un desgaste prematuro si no rompemos nada de los cilindros, terminamos rompiendo los pistones o pinchándolos porque se funde la cabeza del pistón por la alta temperatura. Entonces los motores son malísimos porque explotan, no explotan porque son malos, son muy buenos y no explotan. El problema es cuando usamos combustible malo. Bahía, para que no pase eso, baja la relación de compresión, entonces eso no pasa. No explotan los motores de Bahía porque tienen una relación de compresión diferente que permite utilizar combustibles de peor calidad. Bien, ¿por qué pasa que tiene más torque, más potencia? El kit de la cuestión de todo esto. Nosotros cerramos las válvulas de admisión y de escape, comprimimos el aire como si fuese un resorte. Bien, cuando nosotros liberamos la chispa, ese aire comprimido junto con nafta genera una combustión que no es ni más ni menos que presión, no es ni más ni menos que compresión. Ahora, ¿qué pasa? Si nosotros no tenemos una alta compresión, el pistón no sube demasiado, ¿qué va a pasar? No va a haber mucha presión adentro de la cámara de combustión cuando se genere la combustión. Entonces, ¿qué pasa? Parte de esa presión propia que genera la combustión se va a desperdiciar generando presión, inflando esa cámara que no está lo suficientemente inflada. Entonces, con la misma cantidad de nafta, la misma cantidad de aire, vamos a poder generar menos potencia. La vamos a estar desperdiciando en generar presión por no haberla presionado previamente. Entonces, cuando tenemos una relación de compresión más alta, tenemos más torque. ¿Por qué? Porque con la misma nafta y con el mismo aire impulsa con más fuerza el pistón. Tenemos más revoluciones porque al impulsar con más fuerza hace que revolucione más. Y por consecuencia más potencia, porque la potencia es torque por revoluciones. Por 2 pi sobre 60, pero bueno, lo que nos importa es torque por revoluciones, el resto es todo lo mismo. Vamos a tener más torque y más revoluciones, va a tener mucha más potencia.
por eso que los motores de KTM son monocilíndricos y tienen la potencia que tienen. En gran parte es gracias a la relación de compresión. Y con esto rompemos un poco con los mitos de que los motores de KTM explotan porque es por culpa de usar malos combustibles, por culpa de usarlo en países donde no se debería usar, porque no tienen un régimen de control de combustibles adecuado para evitar que pistoneen, entonces los motores se nos explotan. O porque nosotros vamos y cargamos combustible más económico o en estaciones de servicios que los adulteran o demás, porque en países subdesarrollados pasa cualquier cosa con eso. En España no están explotando los KTM, no explotan. Así que bueno, todos explotan en India, todos explotan en Latinoamérica, en España no explotan generalmente. Algunos lo puede reventar por mal uso, por muy mal uso, o por no utilizar el aceite que tiene que usar, pero no explotan por culpa del combustible, y eso lo pueden verificar porque es así. Así que bueno, de esta manera concluimos un poco con las características tan buenas que tienen estos motores y por qué pasa lo que pasa con las Duke. Así que bueno, esperamos que haya sido lo suficientemente didáctico y entretenido el video. Este es un video que tenía muchas ganas de hacer. Así que de esta manera concluimos el informe y nos vemos en el próximo video.